El panel de control FANUC para centro de maquinado. Para poder entender cómo operar una máquina CNC, se debe conocer bien cada una de las funciones que tienen sus teclados, botones y palancas. Cada marca tiene su estilo de panel de control, pero en general todas manejan las mismas funciones. Si hablamos de FANUC, en cada modelo de control presenta un panel diferente, pero realmente siempre es lo mismo, dependiendo del tipo de máquina que se tenga. Para efectos didácticos, el panel de control lo dividiremos en el panel del CNC y en el panel de la máquina. En general, el panel del CNC contiene al monitor y tiene el teclado para introducir comandos al control. El panel de la máquina es desde donde se activa o desactiva en forma manual todo el funcionamiento de la máquina. El panel de control FANUC para centro de maquinado. Ahora tenemos aquí un panel de control 21IMB, uno de los modelos que manejamos en nuestra planta. Este es el panel del CNC, contiene al monitor con todos los datos de comunicación entre el operador y el control. Contiene al teclado alfanumérico y contiene las teclas para manipular el monitor, ¿sí? Este es el panel del CNC. Y tenemos la otra parte que es el panel de la máquina, que es donde tenemos toda la botonera o todos los controles manuales para poder mover la máquina, ¿sí? Entonces, este es un 21IMB. Aquí tenemos un panel de control FANUC para centro de maquinado, este es 18M. También este lo manejamos aquí en la planta, ¿sí? Fíjense, en la parte superior tenemos el panel del CNC con su monitor, su submenú, su teclado alfanumérico y sus teclas para controlar al monitor. Y en la parte inferior tenemos el panel de la máquina con toda la botonera para controlar los movimientos físicos de la máquina, ¿sí? Este es un 18M que también manejamos aquí en la planta. Panel de control FANUC para centro de maquinado, este es un 0IMD, también lo tenemos aquí en la planta, ¿sí? En la parte superior tenemos el panel del CNC con su monitor, también tiene su submenú y su teclado alfanumérico. Fíjense que es un poco diferente, ¿sí? Más pequeño, pero tiene las mismas funciones que los que vimos anteriormente. Y en la parte inferior tenemos el panel de la máquina, también un poco más simple, pero también tiene las mismas funciones que vimos anteriormente. Entonces este es un 0IMD. También tenemos un panel de control para centro de maquinado, pero Moriseki. Nosotros aquí conocemos algunas máquinas Moriseki. En centro de maquinado no tenemos, pero este es un panel de control Moriseki para centro de maquinado. Observen ustedes que es prácticamente igual a un FANUC, ¿sí? Tiene su panel del CNC con su monitor, su submenú, ¿sí? Su teclado alfanumérico, su teclado para controlar al monitor, y el panel de la máquina es prácticamente lo mismo que un FANUC. De hecho, Mori está digamos asociado con FANUC para entre los dos construir máquinas, ¿sí? Por tanto, las Moriseki están basadas en FANUC, ¿sí? Muy bien. Correcto. Vamos a ver ahora lo que es un control FANUC. FANUC en este caso es un FANUC Series 21IMB para un centro de maquinado. Si se fijan, tiene el eje X, el eje Y y el eje Z, y tiene su carrusel de herramientas. ¿Okay? Entonces lo primero que vamos a hacer en este control es encenderlo, ¿sí? Entonces en el panel de la máquina ya saben que la parte de arriba es el panel del control y la parte de abajo es el panel de la máquina. En el panel de la máquina vamos a buscar el botón
encendido. Aquí tenemos encendido y apagado. El de apagado siempre tiene una protección para evitar que por accidente se apague. Y aquí tenemos el de encendido. Vamos a encender el control. Claro está, tiene que estar ya el interruptor principal de la máquina accionado para que pueda encender el control. Inmediatamente ustedes encienden el control, va a empezar a cargar el software de Fanuc en nuestro monitor. Entonces de esa manera nos damos cuenta que la máquina está en proceso de encendido. Muy bien, ya encendió y nos está presentando una alarma que dice emergencia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos vamos a ir al paro de emergencia. Sabemos que este es el paro de emergencia. El paro de emergencia es el que bloquea toda la ejecución de los programas, de cualquier función que esté haciendo la máquina, y el control con el paro de emergencia lo podemos interrumpir de manera rápida, ¿sí? Es este botón, el operador siempre tiene que tener presente dónde está, porque es con el que podemos detener la operación en caso de cualquier problema. Entonces, en este momento, pues lo vamos a encender, hay que botarlo, ya está, y ya botamos el paro de emergencia. Y si nos fijamos en nuestra pantalla, ya desapareció la alarma, y así la máquina está lista para trabajar. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que funciona el panel de la máquina, la parte de abajo, ¿sí? Y de toda la botonera, la principal es la perilla de modo. ¿Cuál es la perilla de modo? Ahí está, selección de modo, ¿sí? Entonces, esta perilla es la más importante para el operador, puesto que es la que le va a indicar al control de qué manera quiere el operador trabajar nuestra máquina. Y vamos a empezar explicando que tiene dos partes, o está dividido en dos. De la mitad para acá, estos son los modos automáticos, y de la mitad para acá, estos son los modos manuales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar explicando uno por uno de los modos para ver de qué se trata esto de la perilla. Y vamos a empezar con Zero Return. Esto es lo primero que tenemos que hacer después de haber prendido nuestra máquina: mandar los ejes a casa. Bueno, si nos fijamos, los ejes están prácticamente en casa. Entonces, antes de mandar los ejes a casa, tenemos que alejarlos un poco de ese punto para que no se vayan a salir de carrera al mandarlos a casa. Esta es una operación que tenemos que hacer en todas las máquinas CNC, ¿sí? Entonces, para poder hacer esa operación, vamos a utilizar el siguiente modo, que es el rápido, ¿sí? Y vamos a sacar los ejes del punto donde están. ¿Con qué lo vamos a sacar? Bueno, aquí tenemos una serie de teclas que son las que utilizamos para mover los ejes en modo manual, ¿sí? Fíjense que están marcados con el nombre de cada eje en sentido positivo y en sentido negativo. Por ejemplo, aquí tenemos el Y positivo y el Y negativo. Aquí tenemos el Z positivo, el Z negativo, el X positivo y el X negativo. Y en medio tenemos un botón que es el rápido. Entonces, para poder mover cualquier eje, si yo lo quiero mover en lento, nada más es simplemente el botón. Pero si yo lo quiero mover en rápido, tengo que apretar el rápido y el botón. En este caso, siempre se recomienda empezar con el eje Z. En el eje Z, más es hacia arriba y menos es hacia abajo. El eje Z es el vertical, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo quiero sacar de casa, lo tengo que mover hacia abajo. Entonces, fíjense, si yo aprieto ahí, nada más el eje Z
hacia abajo, yo lo aprieto, fíjense en mi monitor, ya me está marcando que se está moviendo. Yo lo quiero mover un poco rápido, le aprieto al mismo tiempo el rápido y la tecla que quiero mover, fíjense ahora en el monitor. Ya va mucho más rápido, fíjense en el eje. Va rápido. Yo ya lo saqué. Ahora voy con el eje Y. Recordemos que el eje Y es el longitudinal. Hacia positivo va a ser casa, entonces tengo que ir hacia negativo. Voy a buscar el eje Y negativo. Sería este de aquí. Fíjense en el monitor, Y negativo, ahí va. Le quiero dar en rápido, igual le aprieto el rápido y luego el Y. Fíjense. Ya fue, ¿de acuerdo? No necesitamos sacarlo mucho, con unas 2, 3 pulgadas es suficiente. Ahora el X, en este caso tenemos que fijarnos, en X casa está hacia negativo, por tanto tenemos que echarlo hacia positivo. Entonces ahora vamos a apretar este, fíjense en el monitor, ahí va, en lento, casi no se ve. Quiero que vaya rápido, igual aprieto el rápido y la dirección del eje, fíjense en el eje ahora, ahí va, fíjense, ahí va, y quedó listo. Una vez que yo ya lo tengo aquí, entonces ahora sí voy a mi perilla de modo y selecciono retorno a casa. Y se recomienda siempre empezar con el eje Z. Para ir a casa tiene que ser Z positivo. Fíjense lo que va a pasar. Automáticamente va a casa. Nada más con un piquete que yo le di al botón, ya fue a casa. Y cuando llega a casa, va a encender el LED que indica que está en casa. Ahora el que sigue va a ser el eje Y. Busco eje Y. En este caso Y va a ser hacia positivo, fíjense. En el momento que llegue va a ponerse en 0 ahí y se va a encender el LED del eje Y. Está listo. Y me falta el eje X. El eje X dice aquí que casa está hacia negativo. Fíjense que está incluso hasta marcado. ¿Ya lo vieron? Entonces aquí le voy a dar a negativo. Fíjense en el eje. Ahí va. La máquina, al llegar a casa, aquí se tiene que poner en 0 y se tiene que encender el botón de que ya llegó a tocar el micro switch que le indica dónde está casa. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el modo de 0 return. Y el otro modo, pues ya lo vieron ustedes. Es para mover los ejes en rápido, ¿sí? Un tip, nunca debemos mandar o tratar de mandar los ejes a casa en rápido, porque entonces no lee el micro de referencia y se les va a salir de carrera. ¿Estamos? El siguiente modo manual es el modo de jog. En ese modo yo voy a poder mover los ejes en forma manual con avance controlado. ¿Cómo voy a controlar el avance? Bueno, tenemos una perilla aquí que se llama jog fit rate. Fit rate porcentaje, ¿sí? Tiene dos escalas. La de arriba está en milímetros por minuto y la de abajo está en porcentaje, ¿de acuerdo? Milímetros, porcentaje. La de arriba se utiliza para la forma manual y la de abajo se utiliza para controlar el automático, ¿sí? Si voy en forma manual, vamos a mover un eje, por ejemplo el X.
El X lo voy a mover en manual con el jog, ¿sí? Controlado. Entonces, si yo muevo X es acá, fíjense la velocidad. ¿Sí? Es un avance controlado. Si yo voy a la perilla y le aumento el avance, ahora fíjense la velocidad. Ahí va. Es significativamente más alto, pero es un avance controlado, es un avance de corte pero manual, ¿sí? Y lo vamos a controlar con esta perilla, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve el jog. Lo que sigue es el handle, ese de ahí, handle. ¿Para qué sirve ese modo? Bueno, una nota antes de continuar. Aquí en nuestra pantalla, si yo cambio la perilla de modo, me va a cambiar el mensaje que me dice en qué punto de la perilla de modo estoy. Fíjense, ahí ya cambió a manual. Yo lo puedo cambiar en el otro lado y me indica todos los modos que tengo del otro lado, ¿sí? Entonces, tenemos que estar pendientes de ese punto porque ahí es donde nos indica de qué manera estamos trabajando. Ok, continuamos con el modo manual. Si se fijan, está indicando incluso un volantito. ¿Cómo trabaja ese modo? Bueno, tenemos aquí un control semi portátil para seleccionar los ejes que vamos a mover con la ayuda del volantito. Como yo ya estoy en el modo manual allá en la perilla, tengo que seleccionar qué eje voy a mover aquí con mi control. Por ejemplo, quiero mover el eje Z. Eje Z. ¿Sí? Y la otra nos sirve para cambiar la velocidad de movimiento. Esta. ¿De acuerdo? Pues fíjense en la pantalla. Ahí ya estoy moviendo el eje Z. Cada brinquito que yo le doy a la perilla, ¿ven? Ahora si yo le bajo, yo le voy a bajar. ¿Está? Fíjense, ahora estoy en el intermedio. Ahora fíjense cómo se mueve. ¿Ven? Es diferente. Si yo le bajo más, estoy en el mínimo. Fíjense cómo se mueve. ¿Sí? De milésima en milésima. ¿De acuerdo? Entonces depende de la velocidad que yo seleccione aquí, es como se va a mover mi máquina. Entonces para eso sirve el modo manual, para mover los ejes de manera fina con el control semi portátil. Muy bien, vamos a continuar con la perilla de modo y ahora vamos con los modos automáticos. Y el primero es el modo DNC en este control, DNC. ¿Qué es eso de DNC? Fíjense que acá aparece como RMT. ¿Sí? El DNC nos sirve para ejecutar un programa que no está en la memoria principal de nuestra máquina, sino que lo tenemos almacenado en algún dispositivo de almacenamiento externo. Entonces, a través de los puertos del control, yo conecto ese dispositivo y sin necesidad de grabar ese programa en la memoria de mi máquina, la máquina lo puede ejecutar desde donde esté almacenado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la opción que se llama DNC. ¿Sí? Es una opción en automático. ¿Por qué? Porque va a ejecutar un programa, pero que está almacenado en un dispositivo externo de memoria. Y el que sigue es el MEM o Memory. ¿Sí? El Memory, ¿para qué nos sirve? El Memory nos va a servir para ejecutar un programa
en nuestra máquina, ¿sí? Pero en este caso está el programa almacenado en la memoria de la máquina. Si se fijan, aquí ya me apareció un programa. Si yo lo quiero ejecutar o quiero que lo haga la máquina, tengo que ponerlo en memory, poner al inicio el programa y luego apretar esta tecla que es la de inicio de ciclo o ciclo start. ¿Sí? Con esta tecla va a empezar a ejecutar mi programa y con la otra tecla voy a detener la ejecución del programa o detener el movimiento de los ejes y interrumpir momentáneamente la ejecución del programa. Entonces este es para iniciar la ejecución y este es para detenerla momentáneamente. Y si quiero volver a iniciar, le vuelvo a dar a ciclo start, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el modo mem o memory. Quiere decir que este es el modo en donde vamos a estar trabajando mientras la máquina esté en producción, ¿de acuerdo? El siguiente modo es edit, ¿sí? Y en nuestra pantalla nos va a aparecer la indicación de que estamos en edit. ¿Para qué nos sirve el modo edit? Bueno, el modo edit es el que utilizamos para ver, editar, manipular, subir, bajar programas de nuestra memoria, ¿sí? Entonces ese es el modo que usa principalmente el programador. ¿Por qué? Porque el programador es quien va a meter y sacar los programas, quien los va a alterar, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder alterar un programa, por acá tenemos una llave que dice Program Protect o protección de programa, ¿sí? Cuando está en ese punto, el programa que está en la memoria no se puede modificar, ni copiar, ni nada, ¿sí? Para poder utilizar el modo edit, esta llave tiene que estar en posición write o escribir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el programador debe traer la llave para poder abrir y modificar el programa. Eso los fabricantes lo ponen por seguridad porque no muchos tienen la habilidad de poder programar y así de esa manera evitamos problemas como golpes y accidentes en las máquinas, ¿de acuerdo? Entonces para eso nos sirve el modo edit. Y el siguiente modo, MDI, recordemos que es Manual Data Input. Y aquí la pantalla inmediatamente nos pone MDI y se pone en modo MDI. ¿Para qué nos sirve el MDI? Bueno, el MDI nos sirve para mover la máquina, pero a través de comandos instantáneos, Manual Data Input, ¿sí? Comandos instantáneos. Quiere decir que yo puedo darle un comando aquí a la máquina y la máquina lo va a ejecutar, ¿sí? Comandos instantáneos. ¿Cómo voy a meter esos comandos? Bueno, pues a través de mi teclado alfanumérico, ¿de acuerdo? Entonces, se puede operar la máquina por medio del MDI siempre y cuando el operador conozca la codificación o los comandos para las funciones que requiere la máquina. Ok, ¿qué otras perillas tenemos en nuestro panel de la máquina? Empezamos con esta perilla, Rapid Override. Este nos va a servir para controlar el avance rápido de los ejes. Recordemos que los ejes se mueven en dos modos, avance controlado y avance rápido o de acercamiento. Entonces, esta controla el avance rápido, mientras que la otra que ya habíamos visto controla el avance controlado o avance de corte. Muy bien, otra perilla que tenemos acá es esta, que es la que controla la velocidad del spindle o cuchillo principal. Cuando estamos en automático, controla el porcentaje de lo que tengamos programado en automático, mientras que en modo manual
lo hace igual en porcentajes de ¿qué? De el último comando que tenga grabado en la memoria de la máquina. Es decir, si el último comando en automático fue de 500 RPM, esto cuando yo me paso manual va a ser el porcentaje de 500 RPM, ¿de acuerdo? Entonces, se fijan cómo se debe controlar con automático y con manual. Los 3 botones de abajo son los que van a funcionar cuando yo quiero trabajar mi spindle en modo manual. Entonces, la perilla de modo tiene que estar en uno de los modos manuales para poder utilizar la botonera para controlar el spindle en modo manual. Por ejemplo, CW es en sentido de las manecillas del reloj y CCW es contra las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo a funcionar. Cuando yo aprieto este, se va a apagar el de stop. ¿Y qué va a pasar con mi spindle? Está girando, ¿sí? Si yo lo quiero detener, y ya se detuvo, ¿sí? Queda prendido. Ahora quiero que vaya hacia el otro lado, pues le doy al otro lado y va mi spindle al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, estas perillas son para controlar el spindle de manera manual. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos estos botones. Uno, este de aquí, es para hacer girar en modo manual nuestro carrusel. Fíjense qué pasa cuando lo aprieto. El carrusel gira. ¿Ya lo vieron? Un piquete y gira. Y si lo mantengo, ahí se va girando. Cuando yo lo suelto, se detiene, ¿sí? Esto es para girar el carrusel y escoger la herramienta en modo manual. Tiene una colita de rata aquí, fíjense. Aquí dice qué herramienta está en el spindle, que es la 1. Y también dice qué herramienta está en el carrusel lista para entrar, que es la 2, ¿sí? Es la 1 y la 2. Si yo cambio el carrusel, fíjense qué pasa. Ya cambié el carrusel y ahora vamos a ver cuál está en el carrusel. Está la 19 y la 1, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sirve este pequeño interruptor colita de rata, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí abajo tenemos una tecla que se conoce como Overtravel Release. Sirve para restablecer los ejes cuando se nos sale de carrera, ¿sí? Cuando se nos sale de carrera, el control bloquea la alimentación del motor del eje para evitar daños. Entonces, esto es un bypass para permitirnos con el motor dar marcha atrás a los ejes y volver a restablecer nuestra máquina. El que sigue es el Auto Power Off. Auto Power Off se aprieta y está programado para que si en cierto tiempo no tocas la máquina, automáticamente se apaga, ¿sí? Por eso es que está protegido, porque luego pasa por que la función entra involuntariamente, entonces lo tienen protegido. El siguiente, muy fácil, para la luz de trabajo, fíjense, ahí está la luz, prender y apagar. Muy bien. Acá arriba tenemos todo lo relacionado con el refrigerante. Fíjense, ahí está el refrigerante. También tiene aire como para sacudir. Apenas si se oye, pero bueno, es aire para sacudir. Tiene aceite para lubricación manual, ¿eh? Entonces, eso es lo concerniente al refrigerante. Tenemos lo concerniente a los conveyors. Los conveyors para desalojar la rebaba, encendido, de frente y de reversa, ¿de acuerdo? Los conveyors. Luego acá tenemos el teclado de pruebas, Ahorita que hablemos del teclado de la operación manual, la operación automática,
vamos a ver cómo funciona nuestro teclado de pruebas. Muy bien, ahora vamos a ver algo sobre el panel de el CNC. ¿Sí? Sabemos que tenemos nuestro display y también tenemos un submenú para cada display. Aquí tenemos nuestro teclado alfanumérico. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para meter datos al control. Como todos los teclados, como el de una computadora, las teclas tienen doble función, para lo cual vamos a utilizar la tecla Shift. Con la tecla Shift y apretando la tecla que yo requiera, voy a utilizar la segunda función. ¿Sí? Si yo no aprieto la tecla Shift, pues va a utilizar la primera función. La tecla que tenemos aquí es el Reset o reinicializar. ¿Sí? Sirve para interrumpir cuando está en automático cualquier función, cualquier programa, cualquier operación que esté realizando. ¿Sí? Solamente la detiene. Y en manual o en MDI lo mismo, sirve para detener cualquier función. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las teclas de alterar, insertar y borrar. Estas se utilizan para editar programas. Quiere decir que solamente se van a utilizar en el modo edit. ¿De acuerdo? Luego tenemos las teclas cancelar e input. Estas son para cuando yo quiero meter algún dato a otra parte de la memoria que no sean los programas. Por ejemplo, los geométricos o el settings o los parámetros. Cualquier otro dato que no sea el programa lo vamos a manipular con el input y con el can. Input es para introducir y can es para cancelar. ¿Sí? Luego tenemos las teclas de página. Cuando un display tiene varias páginas, yo puedo pasar de página en página de ese display con estas teclas. Página arriba, página abajo. ¿De acuerdo? Y tenemos las teclas de dirección del cursor. Quiere decir que con estas teclas mi cursor se va a mover un espacio hacia abajo, un espacio hacia arriba, un espacio a la derecha, un espacio a la izquierda. ¿Sí? Todo eso es para el display. Y bueno, los modos de display aquí los tenemos. El primero es posición. Cuando yo lo aprieto, en mi display va a aparecer todo lo relativo a la posición de los ejes. Está la posición absoluta, que no es otra más que la posición con respecto al punto de referencia. Está la posición relativa, que no es otra más que la posición con respecto al punto de referencia de la pieza o del programa. Y está una opción que dice todas, donde me va a desplegar todas las posiciones al mismo tiempo. La absoluta, la relativa, y esta es la de la máquina. La de la máquina, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es con respecto a posición. El siguiente es programa. Es cuando nosotros queremos ver en el monitor todo lo relativo a los programas. ¿Sí? Cuando yo lo aplico me va a aparecer el programa que tengo cargado en la memoria de ejecución. Y también me va a aparecer una opción en el submenú donde dice directorio. Si yo lo aplico, en la pantalla aparece la lista de programas que tengo guardados en la memoria. Si yo quisiera, fíjense que acá arriba aparece el número de programa que está cargado en la memoria. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, en lugar del 110 que tengo ahí, jalar el 100, entonces ¿qué tengo que hacer? Me voy a mi teclado y le doy el número de programa que quiero, o 100, ¿de acuerdo? Fíjense que en la línea de comandos acá ya me apareció O100. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a apretar flecha abajo y fíjense qué va a pasar.
Perdón, tienes que estar en modo de edición. Si no, no te va a jalar. ¿Ven lo que me pasó? Modo de edición. Ahí está. Edit. Ahora sí. Voy a ver el directorio. Yo quiero dar el 100. Voy acá. O 100. Ya en mi línea de comandos ya me apareció. ¿De acuerdo? Si yo le doy flecha abajo, aquí, ya apareció los 100 en la memoria de ejecución. En lugar de estar el 100, el 110, ahora está el 100. Voy a regresarlo. O 110. Fíjense que ya me apareció aquí en la línea de comando. ¿Sí? Doy flecha abajo como hace rato, ahí. Y fíjense lo que va a pasar. Ya cambió el programa. ¿Sí? Esa es la manera de cambiar los programas. Entonces para eso nos sirve la opción de Display Prop. La que sigue es Offset Settings. ¿Qué nos va a desplegar esta? Bueno, todos los offset, empezando por los geométricos. ¿Sí? Los geométricos. Aquí en nuestra máquina, a diferencia de un torno, solamente tenemos dos tipos de geométricos. O bueno, dos tipos de offset. El geométrico de longitud y el geométrico de radio. Entonces cada uno tiene su geométrico y su wear, offset de desgaste, ¿sí? Geométrico y wear, offset de desgaste. Solamente que uno es para longitud y el otro es para radio. ¿Longitud cuál es? Bueno, sabemos que tenemos esa herramienta, ¿sí?, montada en el spindle, y ahorita la máquina está en casa, entonces le tenemos que decir a la máquina qué distancia hay de ahí de casa, que es su punto de referencia, al cero que nosotros queremos poner en el eje Z, ¿sí? Entonces obviamente esa distancia va a variar con la herramienta que montemos en el spindle, puesto que son de diferente longitud. Entonces el offset de longitud es exactamente lo que va a hacer, darle la distancia del punto de referencia de la máquina en el eje Z al punto de referencia de la pieza o del programa en el eje Z. Entonces para eso es el offset de longitud. Y el otro es el radio de la herramienta. Si nos fijamos, las herramientas rotativas tienen un diámetro de rotación, un diámetro de filo, ¿no? Al rotar, pues, forman una circunferencia. Entonces, el radio de esa circunferencia es el dato que nosotros le vamos a poner aquí en el geométrico para indicarle a nuestro control de qué diámetro es o de qué radio es nuestra herramienta la que estamos utilizando. Entonces, este geométrico es para darle el radio de la herramienta que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos los offset work. Estos son los llamados offset de trabajo. Igual tenemos desde el G54 hasta el G59. Fíjense, si yo quiero ver, aquí se ve 54, 55, 56. Si yo quiero ver más, tengo que aplicar la de página y ahí va a cambiar. Ahí está, 57, 58 y 59. Voy a regresarme. ¿Sí? Entonces estos son los offset de trabajo. Si se fijan, cada offset de trabajo tiene los 4 ejes que maneja la máquina. El eje X, que es el transversal, el eje Y, que es el longitudinal, el eje Z, que es el vertical, y el eje A, que es el eje rotativo que tenemos aquí. En este caso es el spindle, que también es un eje. ¿De acuerdo? Entonces, el offset de trabajo va a ser la distancia del punto de referencia de cada eje al punto de referencia del programa o de la pieza, ¿sí? Normalmente acostumbramos a utilizar dos puntos de referencia en los centros de maquinado, el X y el Y. El Z, ¿por qué no?
porque el Z lo damos con el offset de altura, ¿de acuerdo? Entonces normalmente se utiliza X. Bueno, continuando con los modos de display, la siguiente opción es System. Con esta opción nosotros vamos a poder visualizar en nuestro monitor todo lo referente a los parámetros de la máquina, ¿sí? Los parámetros de funcionamiento. Acá si le damos con la tecla de página, podemos ir visualizando cómo está configurado todo nuestro sistema en el sistema de parámetros. Obviamente se requiere información para poder modificar alguno de estos parámetros, ¿verdad? Es todo el sistema de funcionamiento de nuestro CNC, ¿sí? Además también trae un sistema de diagnóstico, ¿sí? Sistema de diagnóstico, este lo utiliza mucho el personal de mantenimiento, y trae un sistema ladder, que es el diagrama de entradas y salidas de la interfaz entre el CNC y la máquina, ¿sí? Y lo utiliza mucho también mantenimiento, ¿sí? En resumen, eso es lo que abarca el Display System. El siguiente es mensaje. Allí, cuando hay una alarma, se va a aparecer aquí el mensaje donde nos dice qué tipo de alarma es, ¿sí? Aquí con alarma ya va a aparecer el mensaje. También puede aparecer un mensaje para el operador, no precisamente una alarma, sino que algunos mensajes de advertencia. Y tenemos una historia donde aparecen listados todas las alarmas que han sucedido con fecha y hora, ¿sí? Ahí está la historia. ¿De acuerdo? Eso es mensaje. Luego tenemos gráfica. Aquí en gráfica nosotros vamos a poder graficar cuando tengamos que probar un programa, ¿eh? Obviamente para poder utilizar la gráfica debe estar en modo memoria, ¿de acuerdo? Y ahí nos va a aparecer la gráfica. Si nosotros corremos el programa, aquí se debe graficar todos los movimientos que tiene el programa. ¿Ven? Ahí apareció una gráfica. ¿Sí? Entonces es para probar los programas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona ahora el teclado de pruebas. Aquí en esta máquina aparece como NC Function, pero nosotros lo conocemos como teclado de pruebas. Para que este teclado de pruebas funcione, obviamente nuestra perilla de modo debe estar en memoria para ejecutar. El teclado de pruebas solamente sirve cuando yo voy a ejecutar algún programa, ¿sí? Y vamos a iniciar. Por ejemplo, esta tecla que está protegida dice manual ABS, es ejecución automanual. ¿Para qué sirve? Esta tecla, por ejemplo, si yo tengo una operación en automático que tarda mucho, una operación que va cortando y que tarda mucho en salir esa operación, a veces hay operaciones muy largas, de muchos minutos, y de repente me doy cuenta que por alguna razón el filo de la herramienta ya se dañó, entonces yo puedo utilizar esta tecla
esta opción para detener la ejecución automática del programa. Una vez que yo la aplico, puedo mover la máquina como si fuera manual, sacarla, arreglar cualquier problema que tenga yo con la herramienta y posteriormente aplicar esta que se llama Program Restart. Program Restart. Al utilizar Program Restart, la máquina automáticamente va a regresar en el punto donde yo la interrumpí con manual, automanual, ¿sí? Al mismo punto va a regresar y va a continuar con la ejecución. De esa manera nos ahorramos el tiempo de ejecución que ya haya ganado la herramienta antes de la interrupción, ¿sí? Entonces para eso se ocupan esas dos teclas: automanual y Program Restart. ¿De acuerdo? La que sigue es Z-Axis Look. Significa eje Z cerrado. ¿Para qué me sirve esa? Para probar programas. Yo puedo ejecutar mi programa como si lo estuviera yo ejecutando en forma normal, pero si aplico esa, todo se va a mover excepto el eje Z. Por tanto, la herramienta nunca se va a acercar a la pieza, sino que nada más se van a mover los ejes X y Y. El eje Z no se va a mover. También me sirve para probar programas. Ya vimos Program Restart. La siguiente es paro opcional. Cuando un programa tiene un código M1 en su codificación, a la hora de leerlo, si yo tengo prendido el paro opcional, la ejecución se detendrá, ¿sí? Y el operador tendrá que volver a oprimir el ciclo start, para que la operación automática se reanude, ¿sí? A eso se le conoce como paro opcional. Y el programa debe traer un M1 para que funcione, ¿sí? Si yo tengo apagado el paro opcional, aunque el programa traiga el M1, no se va a detener, sino que va a seguir con la siguiente secuencia. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve el paro opcional. La que sigue es Matching Loop, ¿sí? El Matching Loop nos sirve para probar un programa en vacío. Bueno, no en vacío, para simular que lo vamos a correr en el control nada más. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Está puesto el Matching Loop, está puesto mi programa. Yo lo voy a ejecutar. Le voy a dar ciclo y verán qué va a pasar. Hizo el cambio de herramienta, pero ya de ahí no se mueve y el control simula estarse moviendo. ¿Ya lo vieron? Si yo me fijo aquí, verán que el control está trabajando como si la máquina estuviera trabajando, pero la máquina, están detenidos los ejes. Simplemente hace los cambios de herramienta, el giro del sub, pero la máquina no se mueve, ¿eh? Entonces, para eso me sirve el Matching Loop. ¿Ok? Vamos a restablecer. Allá ya interrumpí. Entonces voy a quitar el Matching Loop, ¿sí? Cada vez que se utilice el Matching Loop, tenemos que tener cuidado de volver a restablecer los ejes, porque como empezó a trabajar, anda perdida la máquina ahorita, no sabe dónde está su posición, ya que hizo una simulación y necesita recuperar su posición antes de trabajar ya de manera normal. Siempre que usen el Matching Loop, hay que restablecer los ejes después. ¿De acuerdo? La que sigue es el
block delete. Algunas partes de nuestros programas tienen slash, por ejemplo aquí, ¿sí? Esa diagonal, esos 3 bloques que están ahí, si yo tengo prendido el block delete, ¿sí? Los 3 bloques que tienen la diagonal no los va a ejecutar, se los va a brincar, ¿sí? De tal manera que yo evite realizar esos comandos a la hora de encender el block delete, ¿sí? Si yo tengo apagado el block delete, no importa que los bloques tengan la diagonal, los va a ejecutar, ¿sí? Para eso me sirve el block delete. Muy bien, ahora para apagar la máquina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero siempre va a ser apretar el paro de emergencia. Al apretar el paro de emergencia, en nuestra pantalla va a aparecer la alarma de la emergencia. Y después, aquí tenemos el botón de apagado, siempre está protegido para que no se pueda apagar de forma accidental, hay que levantarlo y apagar. Y está listo, ya está apagado en nuestro control. Aún tiene energía y entonces lo que hay que hacer es ir allá atrás y bajar el interruptor principal para que finalmente quede